continuamos el desarrollo informativo en Defensoría al Día y en este momento vamos a hablar de un tema bastante importante, recordando que este día se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, para lo cual tenemos un invitado bastante importante porque está con nosotros el doctor Marcos Ibaceta, quien es adjunto de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado de la Defensoría del Pueblo, con quien vamos a conversar acerca de este tema y día tan importante. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, aquí a su disposición. Gracias, doctor. Para nosotros, desde esta institución que, es autónoma y defiende los derechos de las personas, de todos los peruanos, es importante hablar del impacto que genera la corrupción en nuestros derechos. Por ejemplo, en la prestación de servicios públicos esenciales que desencadenan en vulneración de salud, de educación o incluso en programas sociales, doctor. Bueno, es que en el Perú no se ha hecho investigación. Se ha hablado de corrupción, pero a partir de los efectos, de las consecuencias, y al no tener un estudio sobre la causa estructural de la corrupción, todas las soluciones que se han dado han fracasado y siguen fracasando. Las oficinas de integridad han sido una buena intención, pero está mal diseñada, mal estructurada y ha venido a aumentar el gasto, pero que no ha frenado la corrupción, porque cada año sigue subiendo. Por datos extraoficiales, en este año ya apuntamos a más o menos 30.000 millones de soles al año que se lleva la corrupción. Para entender bien lo que me pregunta, primero hay que pensar que todas las entidades del Estado, así como todas las personas jurídicas en lo privado, son unidades de producción. En lo privado van a producir bienes y servicios con fines de lucro y ganar mercados por calidad y qué sé yo, en una libre competencia. Pero desde el Estado, cada entidad es una unidad de producción, más de servicios, pero que tienen el monopolio en un mercado. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Brindar el servicio público a la población para que la población satisfaga sus derechos fundamentales. Pero como unidad de producción tiene una planta con infraestructura, equipos, bienes, servicios que tienen un costo. Y con lo que existe en esa infraestructura va a contratar personal para elaborar con los equipos, el bienes, los materiales, los insumos, el servicio que debe darle a la población a bajo costo y con gran calidad, para que la población empiece a sentir que sus derechos fundamentales se satisfacen. Entonces, la unidad de producción de educación, la unidad de producción de salud, servicios de salud, la unidad de producción de protección, seguridad, de infraestructura, agua, desagüe, todos tenemos una entidad, ¿verdad? Y a todos se les asigna el presupuesto. Y cada entidad debe tener una política general en función de lo que le encarga la Constitución y las leyes. Es decir, si mi objetivo es darle agua, tengo que analizar cuál es mi mercado, cuántos consumidores tengo. Y en un tiempo, si no es satisfecho lo que hay en un tiempo de esos consumidores, en otro tiempo, cuántos consumidores más van a aparecer. Eso se llama planificación, que exige una organización, también una estructuración de personas para que vayan elaborando ese servicio y con un control de resultados y de avance. Que el control nos diga si se está aplicando bien el presupuesto, si se está ejecutando bien, se adquiere lo que se tiene que adquirir, pero también si la gente que trabaja lo está haciendo con idoneidad, con capacidad, con honradez, con transparencia, para ir corrigiendo toda la organización y la planificación en función de los resultados, en el corto, mediano y largo plazo.
Como eso no se hace desde la alta dirección, en casi todas, entonces la población dice, pero no siento que me satisfaga y cada día colapsa porque tenemos unidades, entidades que se han paralizado en el tiempo, pero la población se ha disparado demográficamente. Y entonces, mientras se achica la unidad de producción del servicio, la población ha crecido. El desafío es cada vez mayor. Y aquí viene el escándalo, ¿verdad? Porque la lacra de la corrupción ya no solamente hay que verse como esa intención directa de enriquecerse a costa del dinero público, sino que implícitamente, esto en derecho penal la llaman dolo eventual, ¿no? Ya sabe el daño que está causando a la población. Imagínense que lo que está probado es que el 2023, 2024, la corrupción se llevó 23.000 millones de soles. En esa época, 7.000 millones de dólares. ¿Cuántos hospitales, escuelas? Y con lo que ha existido como fondos, se han construido hospitales, escuelas, pero como la corrupción, porque no se ha podido evitar con todos los sistemas que hay, nos ha llevado a que se paralicen obras. Por ahí leo que por 40.000 millones de soles están paralizadas obras, fundamentalmente colegios, escuelas, caminos, servicio de electricidad, en fin, es un latrocinio general. Entonces el despacho defensorial nos encomendó cuando llegamos a hacer una investigación, porque no existe en el Perú una investigación sobre la causa estructural de la corrupción. Y avanzando, hemos ido descubriendo y convalidando nuestra primera hipótesis, que todos los sistemas de controles están mal diseñados, mal estructurados y son ineficientes. No existe control previo, se ha invertido muchísimo dinero para el control concurrente y lo único que tenemos es un control posterior tardío y defectuoso. Y mire, y estoy hablando de, primero, el control interno a cargo de quién tendría que estar, de esa alta dirección que recibe el presupuesto y que está obligado a un objetivo de prestar un servicio de bajo costo y alto beneficio con bienes, equipos, todos los suministros de infraestructura de planta y con trabajadores que atiendan bien a la población, que sean transparentes, que sean honrados, que no estén maltratándolos ni pidiéndoles dinero. Es un conjunto de control, pero que eso depende de la alta dirección. Por eso decía que la administración siempre involucra planeamiento, organización, estructura personal y control. Ese es el control interno. En el Perú no existe control interno. Y entonces, desde la alta dirección, por eso es que estamos viendo que la corrupción está llevando a los procesos penales y a la cárcel a los más altos funcionarios de las entidades y hasta del Estado. Entonces, este escándalo no es peruano solamente, es regional. Pero en ningún país hemos visto, nos han traído recetas que simplemente vienen a encarecer más y a entrampar más los controles. Y fíjese que si con un control posterior se tarda en determinar responsabilidades, cuando llega al Poder Judicial, pasando por el Ministerio Público, bueno, demoran lustros, por no decir décadas. El daño está consumado y muchísima gente, en 5 años, la población ya se incrementó. Entonces ya no solamente están los mayores, los viejos que ya se hicieron, los mayores que ya se hicieron viejos, los jóvenes que ya se hicieron mayores, y están apareciendo niños. Y entonces el daño se está extendiendo de viejos a niños. Y entonces, ¿qué espera a las futuras generaciones? Entonces habría que plantearlo desde esa perspectiva. Entonces el primer diagnóstico es, no funcionan los controles. Ya le expliqué por qué no funciona el control interno y todos roban.
desde la cabeza. Tal vez haya un remanente, ¿no? Porque toda regla tiene su excepción. Pero cuando vemos la acción de la actividad de la Contraloría General de la República con las oficinas de control institucional, que tiene que funcionar en paralelo con el control interno de la alta dirección, vigilándole que aplique bien los recursos, tanto para la inversión en infraestructura como para el control de la actividad individual de los servidores, tampoco tiene poder. Porque si detecta algo, primero que no puede hacer control previo, no tiene capacidad de hacer control concurrente, porque ¿quién le da a la OSI de la Contraloría el local, los bienes, los equipos? La alta dirección. Y si esa alta dirección que no tiene control interno y hay un desgobierno absoluto, y este es otro tema que ahí se debilita la institucionalidad, se mata la gobernabilidad y es imposible una buena gobernanza. Y entonces si esa OSI depende de la alta dirección, cuando detecta algo, comunica a la Contraloría. Y la Contraloría recién designa auditores, pero ya llega cuando el hecho está consumado. Y entonces, si no funciona el control interno, no funciona el sistema de la Contraloría, escuche los discursos del actual Contralor y me va a dar la razón. Y en algunos casos, como el Poder Judicial, que necesita un control funcional, resulta que tampoco tienen presupuesto y todos al final dependen de esa alta dirección que está manejando mal el presupuesto y que está permitiendo que el dinero se vaya por otros caminos, no a los bolsillos de gente inescrupulosa. Ese es nuestro desafío. Ahora, como defensoría, por encargo del señor defensor, hemos venido avanzando en el diagnóstico para descubrir la causa estructural. Y ya le adelanté dónde está el núcleo, ¿no? Hemos hecho supervisiones partiendo del sistema donde es más complejo, el sistema de justicia. Y se está corroborando todo lo que le estoy diciendo, ¿no? Todo lo que le estoy diciendo. Hemos hecho un informe a comienzo de este año sobre los resultados de la supervisión de las Autoridades Nacionales de Control. Y justamente se demostró lo que le estoy diciendo, pero respecto a la actividad funcional, al comportamiento funcional, ¿no? La idoneidad del trabajador, la responsabilidad, la honradez y las sanciones como vienen, pero también las Autoridades Nacionales de Control dependían de la alta dirección. Y se cortaba el cordón umbilical con la cabeza del sistema de control del sistema de justicia, que es ahora la Junta Nacional de Justicia. Porque desde la Corte Suprema en línea no hay. Y ya le dije que desde la Contraloría, en lo administrativo, económico, financiero, tampoco hay. Entonces hemos ingresado este año para completar el diagnóstico y proponer un nuevo diseño a las oficinas de integridad y a la SOSI. Y no creo que me salga de libreto cuando le digo que hemos perdido 4 meses porque ha habido una obstaculización a nuestra supervisión por parte de los jefes de integridad por temor a la alta dirección. Teníamos que pedirle permiso a la alta dirección para supervisar. No queríamos colisionar, queríamos investigar. Poco a poco, con paciencia y con aclaraciones, hemos ido avanzando, pero la Contraloría se cerró y dijo, no, a mí nadie me supervisa. Y cuando le dijimos, pero, ¿dónde está tu marco normativo? No lo tienen. Y nosotros le enviamos el marco normativo y la opinión de nuestra asesoría jurídica. Nos respondieron, bueno, yo digo que no, pero en todo caso, como está la ley donde dice que me transfieren la SOSI de las entidades a la Contraloría,
Y ese proceso no ha terminado habiendo comenzado hace 5 años y debía no durar más de un año, ¿no? Pregúntenles a ellos. Bueno, les preguntamos. Una de las entidades del Poder Judicial o Ministerio Público nos respondió y nos dio toda la información. Y por lo que ya tenemos como noticia pública de la otra entidad, hemos podido construir, por eso nos hemos demorado. Yo había prometido que a final de año teníamos el informe con todos los diagnósticos. Pero además yo quería ingresar a las gerencias para ver cómo se aplica el presupuesto y por qué no llegan a un control preventivo, porque deberíamos trabajar interoperatividad de los sistemas aplicando la tecnología digital. Claro. No existe. Cada cual tiene el sistema informático, cada cual tiene su lenguaje, su diseño, y no son amigables. Y no me vengan con el cuento de la transparencia. Aquí tenemos leyes para todos los gustos, pero que en la práctica casi no funcionan, ¿no? Hay que presionar mucho. A todo eso nos hemos enfrentado. Si la Defensoría tuvo que enfrentar todo eso para llegar a un diagnóstico que ya lo estamos terminando y estamos ahora ajustando la propuesta, imagínense las demás entidades o la población en general. O sea, le están dando explicaciones, le están mintiendo irresponsablemente. Entonces, por eso es que le estamos dando importancia a este trabajo que está culminando. Doctor, hablamos de esta investigación y este diagnóstico que hace la Defensoría del Pueblo, de las raíces, ¿no?, de este tema que está impactando mucho en el acceso a derechos que tenemos todos los peruanos, pero también es importante señalarle al ciudadano cuáles son los mecanismos de denuncia que ellos tienen cuando puedan evidenciar en sus zonas, en su pueblo o en las ciudades, en cualquier ámbito del Estado, y cómo nosotros podríamos garantizar la protección de estas denuncias, o como Defensoría del Pueblo, cómo también podemos intervenir para apoyarlos. La Defensoría del Pueblo puede apoyar. Los canales de denuncia están allí, la policía, el Ministerio Público, las autoridades de control, ¿no?, las oficinas de integridad, las OSIs. O sea, tenemos, pero ¿qué le responden? No tenemos personal en mesa de partes, no tenemos equipos de cómputo, no tenemos bienes y servicios, las demandas se acumulan y desbordan la capacidad operativa, a nadie le interesa, y si va a la Defensoría y dice existe, sí, pero mire usted, no puedo hacer más. Y entonces vamos a estar en la eterna rueda de molino, recibiendo denuncias, haciendo los reclamos, reconduciendo los trámites para que le otorguen ese derecho, y muchas veces, tal vez a los que vengan a denunciar, nosotros podamos obtener para ellos una priorización, porque no es solamente el tema de ellos. Hay miles acumulados a los que no se da respuesta. ¿Cuánto tiempo se demora un fiscal? ¿Cuánto tiempo se demora un juez? ¿Cuánto tiempo se demora la Contraloría? ¿Cuánto tiempo se demora la Oficina de Integridad? Y los trámites. Entonces, estamos ante un sistema colapsado, eso es lo que le digo. Tenemos que quebrar parámetros para hacer algo más ágil, más dinámico, más flexible, que la población tenga respuestas. Y si hablamos de transparencia, hagamos vigente la transparencia. De cualquier lugar alguien ingresa, deja su denuncia y tiene la respuesta inmediata. Pero ni hay eso. Y la integración digital tampoco es política de Estado. Nosotros queremos entrar a los sistemas del Ministerio de Economía solamente en las áreas de asignación de recursos, de acuerdo a las políticas, y queremos entrar a la política general de cada entidad. Oiga, eso es un trabajo que no termina nunca. Entonces hay que celebrar convenios de colaboración. Cuando la ley dice, tú puedes entrar, pero ¿cómo entro si me cierran la puerta? En fin, hay que hacer, voy a utilizar una palabra muy fuerte, hay que hacer estallar este bendito sistema colapsado. Si no lo hacemos,
Vamos a seguir llorando otra década y otro siglo. Doctor, Así de simple están las cosas. porque estamos hablando de que en este tema, que muchas veces o siempre es el problema del Perú, ¿no? Que no nos permite avanzar, estamos hablando no solamente de los órganos de control interno, sino luego también de la Contraloría y poco a poco cómo el problema va creciendo. Una vez que se cuente con el informe de este diagnóstico que ha hecho sobre las causas, sobre las raíces de la corrupción en el país en este año, a partir de su adjuntía y a partir de la institución, vamos a proceder a recomendar a las instituciones pertinentes de atender ese tema. Pero claro que sí. Nuestro informe va a ser elevado al despacho defensorial. Y ya con las directivas que se dicten desde la alta dirección, se podrán iniciar las campañas. Porque tiene que haber campañas. Porque seguramente van a haber reacciones. Porque cada vez que se toca una herida, una llaga, hay muchos que reaccionan como víctimas. En el Perú no hay autocrítica. Pero escuché a alguien, a un investigador, el señor Yarangue, en un evento en el que estuvimos, que después que yo planteé el problema, él empezó con su tema y dijo, en el Perú con la regionalización y la descentralización, lo que se ha hecho es regionalizar y descentralizar la corrupción. Porque cuando vemos cuántas regiones hay, cuántos gobiernos subnacionales, región, municipal, provincial, distrital, están sin control y se invierten millones. Entonces, qué fácil es asignarle a la municipal distrital, a la municipal provincial, 1 millón, 2 millones, 5 millones en una obra, cuando no tiene control. Esto está ocurriendo en la selva, donde iniciaron construcciones para los nativos y ahora no se sabe quién es el responsable, están abandonadas. No es secreto que existen, por ejemplo, como usted lo ha dicho, en la selva o en lugares un poco alejados, donde se construyen obras de muchos millones, qué sé yo, 5, 10 millones, colegios para finalmente un público o estudiantes, que es el fin de un colegio, de una cantidad de 5 o 10, cuando muchas veces esto ni siquiera es, no coincide, ¿no? Hacer una obra de esa magnitud y al final una queja también o algo que se evidencia siempre es que estas obras ni siquiera duran. Entonces, hasta en ese pequeño punto podemos también observar cómo la corrupción está inmersa. Pero claro, es que ya es el ruleteo. El ruleteo primero es que se ponen de acuerdo de constituir un gran número de empresas como si fueran rivales, pero pertenecen a un mismo grupo. Pero que de acuerdo con la alta dirección ya saben quién va a ganar. Pero para justificar y la coima, utilizan materiales de menor calidad y en menor cantidad. Y entonces nada dura. Y no necesariamente tienen que estar lejos. Porque en las ciudades del interior, siendo capitales, se construyen caminos, se construyen estructuras que no duran, que se deterioran. Pero uno dice, ¿y el control en la construcción? El control en la elaboración del expediente técnico no existe, y si está mal el expediente técnico y le asignan la obra, automáticamente le dan el adelanto, que es un 30-40% del valor de la obra. Inclusive hemos encontrado algunos casos en la sierra y en la selva que convocan a la licitación en julio. Declaran ganador, por ejemplo, en agosto. En noviembre le están dando el 40% del valor de la obra. Pero ese contratista no ha transportado material, ni vehículos, ni maquinaria, y comienzan las lluvias en diciembre. Y el diluvio universal dura hasta mayo. Sobrecosto, ¿no? Claro. Y deterioro. Y entonces en el tiempo, el costo de diciembre, enero, febrero ya no es el mismo de mayo, junio, julio, agosto. Y entonces vienen los adicionales, los adicionales, los adicionales. En fin, si les sigo contando toda la maraña que hay, es impresionante. Y esto se hace casi de manera impune. Y cuando llega el sistema de justicia, empezamos a ver todos son víctimas.
justificaciones a diestra y siniestra y una inoperancia. Porque lo que estamos viendo es una fiscalía que no sabe investigar. Si uno revisa todos los grandes casos, no se centra el problema y se comienza por lo principal. Siempre se comienza con lo accesorio y años y horas y horas de interrogatorio que no conducen a nada. Y eso genera impunidad, o al menos una imagen de impunidad. Y si al final los condenan, todos son inocentes, todos son perseguidos políticos. Doctor, usted ha dado información bastante importante para nosotros que somos parte de la Defensoría del Pueblo y también para nuestra audiencia. Y hoy en el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué mensaje, tal vez de aliento, de que estamos trabajando sobre este gran problema que nos aqueja, podemos darle a la población? No, a la población decirle no un mensaje de aliento, sino un mensaje para que se comprometa, cada vez seamos más rebeldes ante esto. No podemos quedarnos callados y ponernos a llorar. Tenemos que actuar, pero no actuar irracionalmente. Yo le estoy diciendo, ubiquemos el núcleo central, la causa estructural de la corrupción, busquemos las soluciones y si el Estado no hace nada, bueno, hay que exigirle que haga, pues, porque también es un derecho a la protesta, ¿no? Y si estamos en nuestros hogares, en un distrito, en una provincia o en alguna localidad, por muy pequeña, y evidenciamos este tema, igual, ¿no? No someternos frente a nuestros ojos se realicen estos actos y denunciar, coordinar. Sí, pero y que la población exigir. se organice vecinalmente y que hagan una denuncia corporativa, que no se quede alguien solo. Claro. Entonces, eso también, la población tiene que buscar mecanismos de presión, pero no con uno, sino con grupos. Claro, definitivamente podría resultar mucho más sencillo que se nos oiga entre masa. Exactamente. Doctor, muchas gracias. Hemos estado conversando el día de hoy con el doctor Marcos Ibaceta. Él es adjunto de la Defensoría del Pueblo, de la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, con quien hemos conversado sobre el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Volvemos con más en Defensoría del Día.